donde vamos a estudiar lo que son las gráficas de ecuaciones en coordenadas polares. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar con la curva más simple. El hecho que diga una curva no quiere decir que sea un arco que no son puntos colineales. La curva más simple, recuerden de que es la recta. Entonces, vamos a comenzar con la recta, que es la curva más simple. Entonces, vamos a ver el primer caso de rectas. Por ejemplo, cuando tenemos una ecuación θ igual a una constante. Entonces, cuando θ es igual a una constante, C es una constante dada en radianes. Entonces, veamos geométricamente qué tipo de recta es. Veamos las características. Voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la recta de ecuación θ igual a pi cuarto, digamos. Entonces, aquí tenemos la recta θ igual a pi medios o eje igual a pi medio. Y este es el eje polar, que es la recta θ igual a pi medios o eje igual a pi medios, y este es el eje polar, que corresponde al eje X y coordenadas rectangulares. Entonces, indica que para cualquier valor de r, θ va a ser igual a una constante igual a pi cuartos de radiánico. Sería una recta inclinada a 45 grados. Entonces, sería θ igual a pi cuarto. Me está diciendo, pero primero veamos si realmente es recta. Veámoslo geométricamente. Para θ igual a pi cuarto, es decir, este ángulo que forma un pi cuarto radianes con el eje polar, R puede tomar cualquier valor, por decir algo, R igual a 0.5, R igual a 1, para θ igual a pi cuarto, R igual a 1.3, o para θ igual a pi cuarto, R igual a menos 0.2, R igual a menos 1, R igual a menos 2, ¿verdad? Se ubican en la programación. Observen de que van a ver que todos esos puntos son colineales. Dicho de otra forma, θ igual a una constante, en el caso de θ igual a pi cuarto, como en el caso particular, es una recta que pasa por el polo y forma un ángulo de θ radianes con respecto al eje polar. Vamos a abreviar así el eje polar. El eje polar, para no estar escribiendo las dos palabras, ¿verdad? Eje polar. Ya lo vimos geométricamente, veámoslo en forma analítica. Veámoslo en forma analítica. Por ejemplo, para θ igual a pi cuartos. Entonces, si θ igual a pi cuartos, es decir, la tangente de θ va a ser igual a la tangente de pi cuartos, ¿estamos? Pero sabemos que esto en coordenadas rectangulares es y sobre x. Y tangente de pi cuartos es igual a la unidad. Despejamos para y, esto está dividiendo, aquí pasa a multiplicar. X por 1, x. Observen, me dio la función identidad f de x igual a x. En otras palabras, si tenemos una ecuación lineal en x y y, ustedes saben que es una recta que cuando x vale 0, y vale 0, pasa por el origen. Y forma un ángulo de pi cuarto con el eje polar. Otro ejemplo podría ser θ igual a pi sexto, digamos. Entonces quiere decir que tangente de θ va a ser igual a la tangente de pi sexto. Pero ustedes saben que ese es un ángulo especial que ustedes veían en Matemáticas 1 para un ángulo de pi sextos. Ustedes saben de que su lado opuesto mide 1 y su hipotenusa mide 2. Y por mi tabla su cateto adyacente es raíz de 3. Entonces, tangente sabemos que en coordenadas rectangulares es y sobre x. Tangente de pi sexto, lado opuesto entre el lado adyacente, 1 sobre raíz de 3. Esto está dividiendo, aquí pasaría a multiplicar, entonces me quedaría y igual a 1 sobre raíz de 3 x.
De nuevo, ustedes ven de que esta es una ecuación lineal en la variable x y y, ¿verdad? Ustedes saben de que eso es una recta. Una recta cuya pendiente es 1 sobre raíz de 3 y pasa por el origen. Eso es en coordenadas rectangulares. Pero visto en coordenadas polares pasa por el polo y forma un ángulo de pi sectos radianes con respecto al eje polar. Entonces, lo hemos visto en forma geométrica y aquí en forma analítica, es decir, a través de procedimientos algebraicos. ¿Preguntas ahí o alguna observación? Tenemos el primer tipo de recta, veamos otro tipo de recta. Por ejemplo, disculpe, ingeniero, ¿verdad que dijo que R podía tomar cualquier valor? R puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, aquí para θ igual a pi cuartos, R toma el valor de 1, digamos. Para R θ igual a pi cuartos, R vale 2, ¿verdad? Para θ igual a pi cuartos, R vale un 2.5, por decir algo. O en el caso cuando toma valores negativos, se ubica sobre la polarización del lado terminal del ángulo. Entonces, por ejemplo, para θ igual a pi cuartos, este es el lado terminal del ángulo y esta sería la proporción. R igual a menos 0.5, R igual a menos 1, R igual a menos 2. Observen, todos los puntos son colineales. En otras palabras, el conjunto de puntos que son colineales constituyen una recta. Esto es para verlo en forma geométrica. Ahí lo demostraba en forma geométrica. Pero no es tan adecuado hacerlo en forma geométrica. Veámoslo en forma analítica. Por ejemplo, para θ igual a pi cuarto. Si esto es igual a esto, la tangente de θ va a ser igual a la tangente de pi cuarto. Ustedes saben que esto es y x. Y la tangente de pi cuartos, ustedes saben que para un ángulo especial de pi cuartos radianes, su cateto opuesto y su cateto adyacente miden 1. Entonces, tangente, lado opuesto entre el adyacente, 1 entre 1 a 1. Esto está dividiendo, aquí pasa a multiplicar 1 por x, x. Y una ecuación lineal, ustedes saben, por eso de ahí donde viene el nombre de recta, línea recta. Es una recta que cuando x vale 0, y vale 0, pero ese es el origen cartesiano. Pero en coordenadas polares es lo que nosotros le llamamos el polo. Entonces, por eso digo, θ igual a una constante, es una recta que forma un ángulo de c radianes con el eje polar y además pasa por el polo. En este caso. Veamos el otro caso de rectas. El otro caso es cuando ustedes tienen R igual a B secante de θ. Para ver sus características y llegar a una generalización, veámoslo en forma analítica. Pasemos esta ecuación en coordenadas polares a rectangulares. Ustedes saben de que la secante es 1 sobre coseno. Esto aquí está dividiendo, entonces al primer miembro va a pasar a multiplicar, me quería R coseno de θ. Y B por 1, B. Pero ustedes saben que en cartesianas esto es X. Y aquí voy a suponer de que B es diferente de 0, ¿verdad? Porque si es 0 me diría R igual a 0 es el polo. Ustedes saben que R igual a 0 representa el polo. Veamos este caso particular, cuando son diferentes de 0. Podría ser el caso de 0, pero veámoslo así, cuando es diferente de 0. Entonces me quedaría X igual a B. Ustedes saben, por ejemplo, X igual a 1. ¿Qué tipo de curva es cerca? X igual a 1. ¿Una qué? X igual a 1. ¿Una recta en qué posición? Una recta vertical pasa por el 1. En una recta posición vertical. Entonces voy a suponer que como es una recta vertical, voy a suponer que si B es menor que 0, y este es el eje Y, este es el eje X, entonces supongamos que ahí está B, ¿verdad? Como es negativo, ¿verdad? Estaría a la izquierda. Entonces sería esta recta vertical, ¿verdad? Que estaría a valor absoluto de B unidades
a la izquierda del eje Y. Visto en coordenadas polares, a valor absoluto de B unidades a la izquierda de la recta θ igual a pi medio. O podría ser el caso de que B sea positiva, mayor que 0. Entonces estaría aquí ese valor de B. Y entonces sería siempre una recta vertical que estaría a B unidades a la derecha de la recta θ igual a pi medio. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, si tenemos R, como ya obtuvimos una conclusión, aquí solo vamos a graficarlo. Por ejemplo, tenemos R, digamos, igual a menos 3, digamos, secante de θ. Entonces va a ser una recta vertical, como tiene esa forma, va a ser una recta vertical que como B es negativo, se va a encontrar a valor absoluto de menos 3 unidades a la izquierda de la recta θ igual a pi medio, o eje igual a pi medio. Lo menciono, le doy varios nombres porque algunos le llaman eje pi medio, otros le dicen recta θ igual a pi medio, son equivalentes. Entonces quiere decir que sería esta recta vertical a valor absoluto de menos 3, ¿verdad? El valor absoluto de menos 3 es 3, ¿verdad? Es decir, a 3 unidades a la izquierda de la recta θ igual a pi medio. Veamos finalmente otro ejemplo de este tipo. En el caso cuando tenemos R igual a 4 secante de θ. Entonces, esta sería tener esta misma forma, ¿verdad? Entonces va a ser una recta vertical, como B es positivo, ¿verdad? Se va a encontrar a 4 unidades a la derecha de la recta θ igual a pi medio, es decir, lo define este valor de 4 unidades. Esta sería la recta R igual a 4 secante de pi medio. ¿Entendaste ahí? Veamos otro caso de recta. Por ejemplo, tenemos el caso cuando tiene la forma R igual a, siempre le vamos a llamar B, pero ahora cosecante de θ. Veamos las características de ellas. Si vemos las coordenadas rectangulares, sabemos que cosecante es recíproca del seno, recíproca multiplicativa. En otras palabras, es 1 sobre el seno de θ, cosecante. Como eso está dividiendo, aquí pasa el primer miembro a multiplicar, me quedaría R seno de θ. Y B por 1, B. Pero esta en coordenadas rectangulares es Y, ¿verdad? Y igual a B. ¿Cómo se orienta esa recta? ¿En qué dirección? Forma horizontal. En forma horizontal, correcto. Entonces ya tenemos una conclusión. Coordenadas rectangulares, o dicho de otra forma, en el plano cartesiano, es una recta horizontal que si B es menor que 0, está, digamos, aquí estuviera el valor de B. Entonces, está a valor absoluto de B unidades abajo del eje X. ¿Sí? Pero en el caso de que B fuera mayor que 0, es decir, una cantidad positiva, que estuviera B, entonces sería una recta que estaría a B unidades arriba del eje X, visto en coordenadas polares, a B unidades arriba del eje polar. Bien, entonces con esa conclusión podemos ver un par de ejemplos. Por ejemplo, si tuviéramos la recta R igual a, digamos, menos 2, digamos.
sí. Estaría una recta. Va, por ejemplo, ahí si tuviéramos, tuviera esta forma, ¿verdad? B, R igual a B, que sería esto, ¿verdad? Cosecante de teta. Entonces, como B es negativo, se va a ubicar abajo del eje polar, ¿verdad? A 2 unidades, ¿verdad? El eje y medio, ¿verdad? Este es el eje polar y el polo. Entonces, allí estaría ubicado esa recta. Esta sería la recta de ecuación R igual a menos 2 cosecante de teta, 2 unidades. Es decir, paralela al eje polar, a 2 unidades abajo, valor absoluto de menos 2, que toca. Y finalmente, como un segundo ejemplo, R igual a, digamos, cosecante de teta. Saben que como no lleva coeficiente, sobreentiende que su coeficiente es 1, ¿verdad? Y como es positivo, estaría una unidad de longitud arriba del eje polar. Digamos, aquí estuviera 1, ¿verdad? Entonces, creí que la recta sería esa recta horizontal, a una unidad arriba, le vería el caso este. ¿Estamos? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Ya tenemos un tercer tipo de recta. Veamos finalmente un cuarto tipo de recta. Disculpe, ingeniero, ¿por qué toma como referencia el eje pi medios? En este caso, no, aquí el eje, observen que el que tomado como referencia es este, el eje polar. Este es el eje polar. Esta es la recta, esta es la recta. Esta es la recta. Lo podemos recalcar, le voy a poner aquí un color diferente. Esta es la recta. Cuando es negativo, a 2 unidades abajo, valor absoluto. Y cuando es positivo, una unidad arriba. Este es el eje polar. Tomo como referencia el eje polar. Esas son las rectas, las que he recalcado. En otro, este es el eje polar. El eje polar, el eje polar. Bien, veamos otro tipo de recta. Veamos otro tipo de recta que tiene la forma R, le voy a llamar aquí A coseno de teta más B seno de teta, y aquí una constante C, donde voy a suponer de que A, B y C son cantidades no nulas, diferentes de 0. Veamos las características de esa recta. Observen que esto está dividiendo, aquí pasa, quedaría R factor de A coseno de teta más B seno de teta igual a 0. Efectuemos ese producto. Me quedaría A R coseno de teta más B R seno de teta igual a 0. Pero ustedes saben de que ¿quién es esto? R coseno es X, ¿verdad? Entonces me quedaría a X. Más, esto representa el seno, entonces me quedaría B, Y. El R seno, la Y. Pero observen que aquí tengo una ecuación en dos variables, donde los exponentes son unos. Exponentes, esa es una línea recta. Ustedes saben de que esa es una recta. Una lineal es una recta. Entonces quiere decir que esta representa una recta. Veamos un caso en particular. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos R igual a, digamos, 2, digamos. Y aquí sobre 3
coseno de teta menos una vez seno de teta. La voy a reescribir. Voy a pasar esto a multiplicar. Entonces me quería R, factor de 3 coseno de teta, menos seno de teta, igual a 2. Efectúo el producto, ¿verdad? Me quería 3 veces coseno de teta, menos R, seno de teta igual a 2. ¿Preguntas ahí? Esto sabemos que es X, ¿verdad? Entonces tendríamos 3X. Y esto representa Y igual a 2. Voy a despejar para Y. Entonces voy a pasar la Y al segundo lado. Y esto lo paso al primer lado, pasa con signo cambiado. Si una cantidad es igual a una segunda, entonces la segunda es igual a la primera por el axioma de reciprocidad. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Pero de nuevo, observen, tenemos una ecuación lineal en las variables X y Y. Eso representa una recta que en el plano cartesiano sería esta recta. Veamos esa recta, busquemos esa recta. Nuestro eje X o eje de la abscisa, que es el origen, nuestro eje Y o eje de las ordenadas, es una recta cuyo intercepto con el eje Y es el menos Y igual a menos 2. Menos 1, menos 2. Ahí interseca al eje Y. Ya conozco un punto. Y el otro, como conozco su pendiente es 3. Pero 3 lo puedes escribir como 3 entre 1. ¿Estamos? Para terminar otro punto, nos vamos a basar en el concepto de pendiente. Ustedes ven en matemáticas 1 que tiene pendiente 3, que puede escribir entre 3 y entre 1. Entonces, a partir de este punto, subo 3 unidades y luego me desplazo una unidad hacia la derecha. Subo 3 unidades hacia la derecha. Entonces tendríamos 1, 2, 3, la factura de 1. Y luego me desplazo una unidad hacia la derecha. Subo 3 unidades y luego una unidad hacia la derecha. Ahí tenemos ya otro punto. 1,1. Y entonces, por 2 puntos puede pasar una recta y solo una recta. Entonces, esa sería la recta. Pero pues lo podemos verificar. Me está diciendo que cuando X vale 1, Y le debe dar 1. Cuando X vale 1, me quedaría 1 por 3, 3. 3 menos 2, 1. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 1. Entonces, observen de que esta también es otro tipo de recta. Observen de que esta es un poquito más compleja que las formas de esta. Bien, hemos visto los casos de las rectas. Veamos ahora otro tipo de curva en coordenadas polares. Vamos a ver ahora las circunferencias. Veamos las circunferencias. El primer caso de circunferencias es cuando tenemos R igual a una constante. Es constante y, digamos, ella también una constante no nula, diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es nula, R igual a 0, ¿a qué representa? De acuerdo a lo que ustedes vienen en las clases anteriores. ¿Quién es R igual a 0? La ecuación de quién representa, de qué lugar geométrico. El polo. El polo, correcto. Pero ese es un punto, ¿verdad? Entonces, por eso pues, considero que es una constante no nula, diferente de 0, para que no constituya el polo, ¿verdad? Una degeneración. Veamos el primer caso, veámoslo desde el punto de vista geométrico.
asumamos que como C es una constante, voy a suponer de que C es positiva. C, R igual a C radianes. Entonces, veámoslo en el plano polar. Considera cuando θ igual a 0, R es igual a 0. Voy a suponer que esta ahí está 0. Para θ igual a 0. Para θ igual a pi medio, R va a ser constante e igual a 0. Para θ igual a pi, R sigue valiendo 0. Hacer unidades de polo. Estoy suponiendo que C es positivo. Puedo considerar el caso también el caso negativo. Y cuando θ igual a 3 medios de pi, R también de nuevo vale 0. Pero este es un conjunto de puntos que están a C unidades del origen. En otras palabras, un conjunto de puntos que equidistan o están a igual distancia del polo. Pero eso es lo que constituye una circunferencia. Ustedes saben que una circunferencia es un conjunto de puntos que equidistan o que están a igual distancia de un punto llamado centro. En este caso, el polo. Ya lo vimos en forma geométrica, que eso es una circunferencia. Pero no nos conformemos con eso, hagámoslo en forma analítica. Si R es igual a C, entonces puedo elevar al cuadrado a ambos miembros. Se elevó al cuadrado el primer miembro, pero para que la ecuación no se altere, elevo al cuadrado el segundo lado de esta ecuación. Y me quedaría R cuadrado, C al cuadrado. Pero esto sabemos que es X al cuadrado más Y al cuadrado igual a C al cuadrado. Pero X al cuadrado lo voy a escribir como X menos 0 al cuadrado. Como restarle 0 es como que no le restáramos nada. X al cuadrado. De igual forma, Y al cuadrado lo voy a escribir como Y menos 0 al cuadrado igual a C al cuadrado. Pero observen de que esta es la ecuación canónica de una circunferencia cuyo centro está en el punto 0,0 en coordenadas rectangulares. Y de radio, la raíz de esa cantidad, la raíz de C al cuadrado. Como C puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Puede tomar valor positivo o negativo, entonces esto sería valor absoluto de 0. Dicho de otra forma, es una circunferencia cuyo centro está en el polo, visto en coordenadas polares, y su radio es valor absoluto de 0. ¿Estamos? Bien, veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, digamos, R igual a menos 2. R igual a menos 2. De acuerdo a las características, va a ser una circunferencia con centro en el polo y de radio valor absoluto de C. Este es nuestro 0. En otras palabras, va a ser una circunferencia con centro en el polo, y de radio valor absoluto de menos 2. Entonces quiere decir que un punto de ella estaría acá, 2, aquí a 2 unidades arriba, y a 2 unidades y aquí a 2 unidades. Entonces estos serían puntos de ella. Ustedes, entonces, como ponen la punta de aquí, ¿verdad? Y un radio 2, toman para verificar esa circunferencia. Entonces, este sería el radio, valor absoluto de menos 2. ¿Estamos? Veamos como otro ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos la circunferencia de R igual a 3, digamos. Entonces, de nuevo también, es una circunferencia con centro en el polo y de radio, valor absoluto de 3,
Entonces supongamos que aquí hay 3 unidades. Aquí estaría un punto, ¿verdad? Por aquí a 3 unidades va a haber otro punto. Y ya con eso pueden trazar la circunferencia. Con un compás les queda un dibujo mejor, ¿verdad? Entonces sería esa circunferencia. ¿Preguntas ahí? Hemos visto el caso más sencillo de circunferencias. Veamos otro caso de circunferencia. Entonces, Ingeniero, es 3. ingeniero, creo que podría volver a explicar en el ejercicio anterior a partir de donde puso C 0,0, que de ahí me confundí un poquito. Este es el centro. Ah, de ahí, para lo demás que explicó, no se podría explicar de ahí, que allí me confundí un poco de lo que iba después. En esto. A Donde partir puso, de aquí, donde puso R igual a raíz de C al cuadrado y el valor absoluto. vaya, observen de que aquí yo me basé en la conclusión que una circunferencia R igual a una constante es una circunferencia cuyo centro está en el origen o en el polo. Observen que este es el polo, por eso ahí ubica el centro. Y de radio, valor absoluto de C, este es nuestro cero. Valor absoluto de menos 2, ¿cuánto es? Valor absoluto de menos 2 es 2. Radio 2, por ejemplo, que tomé aquí 2 unidades, aquí 2 unidades, ya con eso podría trazar la circunferencia, con el centro y un punto de la circunferencia. Pongo la punta del compás en el polo, que es el centro, ¿verdad? Y donde está el lápiz, pongo donde va a estar el punto de la circunferencia, ya con eso puedo trazarlo. ¿Sí? Aquí para este caso, siempre, como es una de este tipo, hay una circunferencia con centro en el polo y de radio 3, ¿verdad? Entonces toma digamos aquí el centro, por la punta del compás aquí, y toma 3 unidades, abre el compás, aquí está la punta del lápiz. Ya con eso traza la circunferencia. Ahora, supóngase que no se acuerda de eso. Se va a la otra opción. Si esto es igual a esto, entonces el cuadrado de esto va a ser igual al cuadrado de esto. Pero r cuadrado es x cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Y 3 elevado al cuadrado, 9. Ahora, esto lo puede escribir como x menos 0 al cuadrado, de igual forma y. Y él lo puede escribir como y menos 0 al cuadrado, ¿verdad? Igual a 9. Entonces sería una circunferencia donde el centro está en 0,0, es la forma canónica de una circunferencia. Y de radio, la raíz de 9, y la raíz de 9, ¿cuánto es? Extremo. Una circunferencia con centro en el origen, 0,0, ahí está el centro. Y de radio 3, ¿verdad? Entonces abre el compás de tal forma de que la punta del compás esté en el polo, ¿verdad? Y a 3 unidades de abertura, unidades de longitud, traza la circunferencia. ¿Estamos? Sí, gracias. Ajá. La idea es que supónganse que no recuerda de esto, que esta es una circunferencia. Puede pasar de las coordenadas polares a las cartesianas, y en base a las cartesianas puede graficar la circunferencia, otra opción. ¿Estamos? Ahora, si se recuerda de las características, que esta es una circunferencia con esta característica, que su centro está en el polo, y de radio, el valor absoluto de esto, ya con eso puede graficarla también más rápidamente, sin llevar la coordenada cartesiana. Esa es otra opción. ¿Estamos? Bien, veamos otro tipo de circunferencia. Hemos visto las R igual a 0. Ahora veamos otro tipo de circunferencia. Otro tipo de circunferencias, este es un poquito más compleja la ecuación, ¿verdad? R igual a una constante. Entonces veamos el otro caso, R igual a B coseno de teta, digamos. Observen que así, allí como está, no la puedo distinguir. Si no recuerdo, no puedo distinguirla, pero nos vamos a la otra opción. La vamos a llevar a cartesianas y en base a ese vamos a distinguir las características. Entonces, el primer paso, voy a multiplicar ambos lados por
por R. Multiplico por R del primer miembro, multiplico por R del segundo lado, o segundo miembro. ¿Qué haría? R por R, R cuadrado. Y aquí me quedaría PR, coseno de θ. Pero sabemos que esto es X cuadrado más Y al cuadrado. Y esto es X. Entonces me quedaría PX. Tenemos esa ecuación. Voy a pasar todo al primer lado. Me quedaría X al cuadrado menos X más Y al cuadrado. Como no me quedó nada en el segundo lado, me queda 0. Voy a asociar términos en X. Primero el término en X al cuadrado, luego el término en X, y como quiero completar cuadrado, el tercer término del trinomio cuadrado perfecto es positivo, pero es un poco malo. Y al cuadrado lo puedo escribir como Y menos 0. Igual al cuadrado, así como dice aquí, igual a 0. Si quiero completo cuadrados ahí, o si no en el siguiente paso, lo puedo hacer lo vamos a hacer en el siguiente paso. Acá. Ahí solo asocié términos de X. Aquí lo que hago es, para generar un trinomio cuadrado perfecto, el coeficiente de la X lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, pero entonces ya alteré la ecuación, le he sumado esto al primer lado. Para que no se altere la ecuación, se lo sumo al segundo lado. Es decir, escribo b partido entre 2 y todo eso elevado al cuadrado. ¿Pregunta hasta ahí? Yo sé que ahora esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo? La raíz del primero, x, el signo del segundo, menos, y la raíz del tercero. Y lo elevo al cuadrado. ¿Estamos? Y aquí a esto ya lo tenemos en esa forma, y menos 0 al cuadrado. B elevado al cuadrado, B cuadrado. 2 elevado al cuadrado, 4. Observen de que aquí tenemos la ecuación canónica de una circunferencia de centro, abscisa, de medios y ordenada 0. Y de radio, la raíz de esta cantidad, b al cuadrado, 4. Entonces, raíz cuadrada de b al cuadrado es valor absoluto de b, ¿verdad? Porque b puede tomar valores, aquí estoy considerando que b puede ser positivo o negativo. Y raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, tenemos una circunferencia cuyo centro en coordenada rectangular está en ese punto. Veamos dónde se ubica ese punto. Voy a suponer que B es negativo, que B es menor que 0. Si B es menor que 0, va a estar en la parte negativa del eje X. Entonces voy a suponer que ahí está B, ¿verdad? Para decir algo, B igual a menos 3, por decir algo. Este es nuestro eje ordenado de Y. Entonces, quiere decir que si aquí está B, entonces el centro está en B medios. Estaría acá. B medios. Ahí estaría el centro. Ahí estaría ese punto, centro. Y me dice que de radio es valor absoluto de B medios. Esto vale valor absoluto de B medios. Quiere decir que este es un punto, porque está a esta desde el centro, un punto cualquiera de la circunferencia, ¿verdad? Eso significa radio. Quiere decir que este sería otro punto. Entonces, pongo la punta del compás en el centro y donde está el lápiz, donde está un punto de la circunferencia. ¿Bien con este o con este? El más relevante que vamos a tomar es el polo, el origen. Entonces, ya con esto tendríamos una circunferencia. Quiere decir que es una circunferencia cuyo centro está en este punto, y contiene al polo, visto en coordenadas polares, o contiene al origen. Dicho en otras palabras, la recta
y igual a 0, o visto de otra forma, la recta θ igual a pi medios, es una tangente al polo, una tangente en el polo, porque toca a la circunferencia en el polo. Otra característica, R igual a... Ingeniero, tengo una duda. Diga, sí. Tengo una duda. ¿Por qué Sí. ahí puso que B tiene que ser menor a 0? ¿Por qué? Yo he hecho esta consideración. Yo he hecho que B es menor que 0, pero usted puede considerar de que B es mayor que 0, por decir algo 2, digamos. Entonces estaría acá, ¿verdad? Estaría acá. Y aquí estaría B. Entonces B medio estaría acá, ¿verdad? Ahí estaría el centro. Entonces este sería el centro. Y como el radio es B, valor absoluto de B medio, esto si B es mayor que 0, esto sería, en el caso de que B sea mayor que 0, entonces sería B medio, estamos. En el caso de que B sea mayor que 0, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí a B medio va a haber un punto, ¿verdad? Y aquí a B medio, como es el radio, va a haber otro punto. Quiere decir que este y este serían puntos de la circunferencia. Llego a la misma conclusión. Una circunferencia cuyo centro es este, lo tenemos, y de radio, de medio, en caso que sea mayor que 0. Si es menor que 0, no, ahí tengo que tomar valor absoluto. Ya vamos a ver en un caso particular, este sería el R. Pero la conclusión es la misma. Una circunferencia que contiene al polo y su centro está en este punto. Dicho en otras palabras, la recta θ igual a pi medio, vista en coordenadas polares, es una tangente en el polo de la circunferencia. Este es el caso cuando B es mayor que 0 y este es el caso cuando B es menor que 0. Ya lo vamos a ver en un caso particular. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, observen otro detalle. Esto está en función del coseno, ¿verdad? Como está en función del coseno, de acuerdo al criterio rápido de simetría con respecto a qué elemento es simétrica esa circunferencia. Está en función del coseno. Observen que está en función del coseno. Con respecto a quién es simétrica. Respecto al eje pi medio. Sería, no, respecto al eje, ¿quién es? Polar. Polar. Recuerden eso, de acuerdo al criterio, coincide, ¿verdad?, con lo que dice el criterio. Es simétrica con respecto al eje polar. Puede abreviarlo así, eje polar. Yo lo escribí al inicio, que eso lo llamaba eje polar, van a escribir las dos palabras. Bien. Veamos un par de ejemplos. Veamos un par de ejemplos acá. Digamos, veamos el caso cuando B es menor que 0. Vamos a ver cuando B sea menor que 0 y cuando B sea mayor que 0. Entonces, por ejemplo, el caso R igual a menos 3, digamos, coseno de θ. Entonces, ya puedo concluir que su centro va a tener esta forma. Este es nuestro verbo. Menos 3 es verbo, medio, coma 0. Y va a contiene al polo. Con eso ya podría graficar. Simplificando eso, me quedaría menos entre más, la menos, ¿verdad? 3 entre 2, me quedaría 1.5. Entonces, es una circunferencia cuyo centro, digamos que aquí tenemos 1, 2, 3, menos 1.5 estaría, ahí estaría el centro. Ahí estaría el centro. Ya ubiqué el centro. Y contiene al polo. Contiene al polo. Entonces, aquí en el centro pongo la punta del compás y donde está el lápiz
pongo el polo y ya con eso puedo graficar la circunferencia. Entonces quiere decir que cuando ustedes grafiquen la circunferencia, les va a quedar mejor allí con un compás, ¿verdad? Les va a quedar una circunferencia así, ¿verdad? Estamos. Entonces, de acuerdo a esta conclusión, una circunferencia donde la recta θ igual a pi medios es una tangente en el polo y es simétrica con respecto al eje polar. Dicho de otra forma, si aquí hay un punto digamos, a 1.3 unidades hacia abajo, a igual distancia, 1.3 unidades, va a haber otro punto. Si aquí hay un punto a 1.5 unidades arriba, a una distancia igual a esta, pero a 1.5 unidades abajo, va a haber otro punto. Es simetría con respecto al eje polar. ¿Estamos? Preguntadas ahí, tenemos este caso. O si no, ustedes lo pueden verificar haciendo un procedimiento como hice aquí, ¿verdad? Multiplicando ambos lados por R y llevarla a una forma así. Y van a ver que la circunferencia va a caer exactamente allí. Ustedes lo pueden hacer así. Veamos finalmente otro caso. En el caso cuando B sea mayor que 0. En este caso, venir algo cuando B sea, digamos, 2, digamos. Coseno de θ. Entonces, tenemos nuestro eje de recta θ igual a pi medio. Esto es nuestro eje polar. Entonces, el centro tendríamos, de acuerdo a esto, que es nuestro B, ¿verdad? Lo partimos entre 2 y la ordenada es nula. Simplificado, me quedaría 1,0. Ahí estaría el centro. Voy a suponer de que aquí está 1. Entonces quiere decir de que ahí estaría el centro, ¿verdad? Y como contiene al polo, en el centro pongo la punta del compás, ¿verdad? Y en el extremo del lápiz, donde está la punta del lápiz, ahí lo pongo en el polo. Y ya con eso puedo graficar la circunferencia. Ustedes con un compás les va a quedar mejor esa circunferencia. En verdad sería esa circunferencia. Una circunferencia simétrica al eje polar y una tangente en el polo sería la recta θ igual a pi medio, ¿verdad? Esta sería una tangente al polo o tangente en el polo. ¿Preguntadas ahí? Bien, ya vimos uno de los casos. Veamos otro caso. Veamos el caso cuando tenemos una recta de esta forma, perdón, una circunferencia que tiene esta forma B, pero ahora es seno de θ. Veamos las características de ella. Llevemos las coordenadas cartesianas. De nuevo, como quiero llevar las coordenadas cartesianas, trato de usar las identidades, ¿verdad? De polares a rectangulares, ¿verdad? Por eso que estoy multiplicando por R, ¿verdad? En ambos lados. Porque aquí me quedaría R cuadrado. Yo sé que ese es X cuadrado más R cuadrado, por eso multipliqué así. Y aquí, cuando yo efectúe, me quedaría R seno de θ, que también sé que esto es igual a Y, ¿verdad? ¿Estamos? El objetivo es usar esa identidad. Entonces me quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado, y esto es Y, ¿verdad? B veces Y, ¿verdad? Entonces paso todo al primer miembro, ¿verdad? Entonces tenemos X al cuadrado, Y al cuadrado, menos BY, igual a 0. No queda nada en el circular, nos queda 0. Asocio términos en y solo tengo uno, que X al cuadrado lo voy a escribir como X menos 0 al cuadrado. Ahora los términos en y. Primero el término en y al cuadrado, luego el término en y luego, como quiero generar un trinomio cuadrado, pongo macro, igual a 0. Si quiero, en este paso, puedo introducir el tercer término.
Hasta este momento solo he reescrito la ecuación anterior. Pero yo quiero ya introducir el tercer término. Entonces el coeficiente de la y lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Ya alteré la ecuación y he sumado esto al primer miembro, se lo sumo al segundo lado. Se lo sumo al segundo miembro para que la ecuación no se altere. ¿Pregunta hasta ahí? Factorizo esto, es lo que haría. X menos 0 al cuadrado. Escribo la raíz del primero, raíz de y al cuadrado, llevo el signo del segundo término y la raíz del tercer término, que sería b medio, y lo elevo al cuadrado. Esto me quedaría b elevado al cuadrado, b cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 4. De nuevo, tenemos la forma canónica de una circunferencia cuyo centro tiene como abscisa 0 y de ordenada b medio. Y su radio sería la raíz cuadrada del segundo miembro de la raíz cuadrada de b cuadrado entre 4. Raíz cuadrada de b cuadrado es valor absoluto de b. Y raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, tenemos eso en rectangular y dibujémoslo en el plano cartesiano. Me quedaría esta situación. Voy a suponer ahora que b es positiva. B es mayor que 0. Tenemos nuestro eje X o eje de la abscisa, esto es nuestro eje Y o eje de la ordenada. Entonces tendríamos 0, B medio. Voy a suponer que B está hasta aquí. Ahí el B es mayor que 0, entonces se lo encuentra en el eje positivo Y. Si dijera que B es menor que 0, estaría aquí abajo, ¿sabes? Porque ahí se encuentran las Y negativas. He considerado que B es mayor que 0. Entonces el B medio estaría hasta acá, a la mitad. B medio. Quiere decir que aquí está el centro, 0, B medio. Ahora, si B es mayor que 0, entonces el valor absoluto de B me quedaría B. Entonces me quedaría que si B es mayor que 0, si B es mayor que 0, entonces aquí me quedaría valor absoluto de B. Y radio sería B medios en el caso de que B sea mayor que 0. Vamos a ponerlo así. B mayor que 0. Entonces quiere decir que esto mide B medio, quiere decir que esto, aquí hay un punto, ¿verdad? Y esto mide B medio, quiere decir que aquí hay otro punto. Entonces quiere decir que esa circunferencia, pongo la punta del compás en el centro, ¿verdad? Y en cualquiera de los puntos de la circunferencia, ya sea en este o en este, pongo la punta del lápiz. Y ya con ello trazo la circunferencia, quiere decir que sería esa circunferencia, ¿verdad? Una circunferencia cuyo centro está en este punto y contiene al polo. Además, el eje X, o visto en coordenadas polares, el eje polar sería una tangente en el polo. En el polo. Entonces ya tenemos una conclusión, ¿verdad? Que circunferencias de esta forma tienen estas características. Ahora, observen otro detalle, que ya lo podemos ver también en forma geométrica. Esta R está en función del seno. Como está en función del seno, de acuerdo al criterio rápido de simetría, es simétrica con respecto a la recta θ igual a pi medio. Y ahí se ve, ¿verdad? Geométricamente, que la parte en dos partes la que elige pi medio. En esta parte y en esta parte. Visto de esa forma. Bien, veamos un par de ejemplos. ¿Preguntas hasta ahí respecto de eso? Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, R, una que tenga esta forma, ¿verdad? Vamos a ver una que tenga esta forma.
digamos, cuando B es negativo, digamos, menos 2 seno de teta, digamos. Sería una circunferencia que contiene al polo, de acuerdo a la conclusión, y cuyo centro tendría esta forma. Abscisa 0 y ordenada B, sería nuestro B, ¿verdad? B, medio. Entonces tendríamos C igual a 0. Menos entre más, da menos. 2 entre 2, a 1. Entonces, en coordenadas cartesianas, ese punto estaría en la parte negativa del eje Y. Estaría, digamos, aquí tuviéramos menos 1, digamos. Vamos a suponer que ahí está menos 1. Quiere decir que ahí estaría el centro y además contiene al polo. Como contiene al polo, aquí en el menos 1 tomo la punta del compás y en el polo la punta del lápiz. Ya con eso puedo trazar la circunferencia. ¿Sí? Es decir, el eje polar es una tangente al polo o tangente en el polo. Es simétrica con respecto a la recta teta igual a pi medio. Tenemos el caso cuando B es negativo. Finalmente, cuando tenemos R igual, B un valor positivo, por ejemplo, algo 3, digamos, seno de teta. Entonces, una circunferencia que contiene al polo y cuyo centro es de esta forma. 0, estaría nuestro, ¿verdad? 0, B medio. Entonces, simplificando eso, me quedaría 0. 3 entre 2 me quedaría 1.5. Entonces, quiere decir que sería una circunferencia así, ¿verdad? 0, 1.5, digamos que aquí 1, 2, 3. 1.5 caería allí, ¿verdad? Ahí estaría el centro. Y además con el centro. Y además contiene al polo. Con esos elementos puedo graficar. Pongo la punta del compás en el centro y aquí el extremo del lápiz en el polo. Y ya con eso grafico. Entonces les va a quedar una circunferencia que la pueden hacer mejor, ¿verdad? Con un compás. Sí, ¿verdad? Una circunferencia cuyo eje polar es una tangente en el polo de esa circunferencia y además es simétrica respecto al eje pi medio porque están en función de seno. Simétrica respecto al eje pi medio, están en función del seno. ¿Preguntadas ahí? ¿Saben que en esta conclusión se va a hacer? Yo tengo una duda, ingeniero. Digan. Respecto a estas circunferencias, todas serían tangentes al polo, siempre. Ajá, serían tangentes al polo, correcto. Tangentes en el polo. Siempre cuando tengan esta forma. O bien esta forma, o bien esta. ¿Verdad? Serían unas tangentes en el polo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta, la tangente al polo sería teta igual a pi medio. Para esta. Teta igual a pi medio. Para estas otras, no. La tangente en el polo sería teta igual a 0. Visto de otra forma, el eje polar, el eje polar. Aquí también el eje polar sería la tangente del polo. Visto de otra forma, teta igual a 0 o teta igual a pi. Recuerden de que en coordenadas polares una curva puede tener varias representaciones. Veamos finalmente la más complicada de todas y vamos a observar sus características.
Veamos el caso más complicado de la circunferencia. Hemos visto RAB coseno o R igual a B seno. Veamos el otro caso, el más complicado. Cuando tenemos R igual a A coseno de θ más B seno de θ. De nuevo, lleguemos a la forma cartesiana. Voy a multiplicar ambos lados por R. Voy a multiplicar el primer lado por R. Y multiplico el segundo lado por R. Para que la ecuación sea equivalente a la ecuación dada. Recuerden que dos ecuaciones son equivalentes y a partir de una puede dar la otra o viceversa. R por R, R cuadrado. Esto por esto me quedaría AR coseno de θ más BR más BR seno de θ. Sabemos que esto R cuadrado es X al cuadrado, ¿verdad? Más Y al cuadrado. Y esto sabemos que es X, ¿verdad? Entonces me quedaría AX más. Esto sabemos que Y, ¿verdad? Entonces me quedaría B por Y. Paso todo al primer miembro y ya de una sola vez puedo asociar para ahorrar tiempo. Tenemos término en X cuadrado menos el término en X. Y como quiero generar un trinomio, voy a poner aquí un signo más. Primero el término en X al cuadrado, Y al cuadrado, ¿verdad? Menos el término en Y. Y como quiero generar aquí otro trinomio, pongo más, ¿verdad? El tercer término de un trinomio cuadrado es positivo. Y aquí no nos quedó nada, nos quedó 0. Como quiero completar cuadrados, este coeficiente de la X lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Pero ya alteré la ecuación, le he sumado eso, se lo sumo al segundo miembro. A entre 2, todo eso elevado al cuadrado. Aquí también quiero completar cuadrados, divido este B entre 2 y todo eso lo elevo al cuadrado, pero ya alteré también la ecuación con esto. Entonces le sumo B medios, todo eso elevado al cuadrado. Le sumé esto, aquí al segundo lado se lo sumo también. Ahora sí, yo sé que este es un trinomio cuadrado perfecto y este también. Entonces pongo la raíz del primero, el signo del segundo y la raíz del tercero sería la base. Y lo elevo al cuadrado. Lo mismo hago con el otro. Raíz del primero, signo del segundo, la raíz del tercero, lo elevo al cuadrado. Observen que los dos me van a quedar divididos entre 4, entonces los puedo poner bajo un denominador común entre 4. Y opero los numeradores, en este caso los sumo a al cuadrado más b al cuadrado. De nuevo, tenemos la forma canónica de una circunferencia cuyo centro en coordenadas rectangulares, el centro tiene de X igual a A medio y de ordenada o Y, B medio. Y de radio, esa cantidad. Radio, la raíz cuadrada de esa cantidad. A al cuadrado más B al cuadrado sobre 4. Entonces me quedaría raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Raíz de 4, 2. Sería el radio. Ahora, pero veamos otra cosa. Veamos dónde esa circunferencia interseca al polo. ¿Dónde toca el polo? Recuerden que la ecuación del polo habíamos dicho es R igual a 0. Pero R aquí es igual. R es igual a esto, de acuerdo a eso. Entonces me quería sustituir eso por eso. R es igual a A coseno de θ más B seno de θ igual a 0. Vamos a ver en qué valor de θ interseca al polo. Entonces tendríamos E por seno de θ igual a 0. Pasando esto al segundo lado me quedaría menos A coseno de θ. Esto está aquí multiplicando, aquí pasaría a dividir, entonces me quedaría seno de θ
partido entre coseno de teta. Y aquí, esto está multiplicando, aquí pasaría a dividir, entonces me quedaría A partido menos A partido entre B. Pero seno entre coseno, de acuerdo a una identidad trigonométrica, ¿a qué es igual? ¿A qué otra función igual esto entre este? Tangente. Tangente. Cotangente. Tangente de teta. Tangente de teta es igual a menos A partido entre B. O despejando para teta, esto va a ser así, sí, solamente sí, de acuerdo a las trigonométricas inversas, tangente inversa en este caso, va a ser igual a tangente inversa de menos A partido entre B. En otras palabras, esta circunferencia corta al polo o interseca al polo cuando teta toma ese valor, ¿verdad? Toca al polo cuando teta es igual a este valor, ¿verdad? Arco tangente de menos A entre B. Entonces, síntesis. Para conclusión decimos, es una circunferencia cuyo centro está en este punto, me lo definen los coeficientes del coseno y del seno, ¿verdad? Y pasa por el polo cuando teta toma ese valor, ¿verdad? Bien, entonces es una circunferencia cuyo centro está en este punto y contiene al polo. Esa es la conclusión más importante. Veamos un ejemplo. Veamos un par de ejemplos. Vamos a ver dos por ciertas importancias de ver en qué valores se generan esas circunferencias, en qué intervalos. Esto es bien importante para aprovechar esta situación. Veamos un par de ejemplos. Veamos el primer ejemplo. Tenemos R igual a 8 coseno de teta menos 6 veces el seno de teta. Entonces ya nos hemos todo ese procedimiento, ahí vimos las características. Su centro está en ese punto y contiene al polo. Tiene el centro en A medio, porque nuestro A, el que acompaña al coseno es el A, ¿verdad? Y que acompaña al seno es B. Es decir, este va a constituir la ordenada, partida entre dos. Entonces tendríamos A medio, B medio, B medio. Entonces, simplificando, tendríamos 8 entre 2 a 4. Menos entre más, da menos. 6 entre 2 a 3. La coordenada rectangular está en ese punto. Bien, ubiquémoslo. Vamos a tratar de dibujar un poquito. Bien, aunque no es tan relevante. Ustedes la pueden trazar mejor con un compás, ¿verdad? Una, 2, 3, 4 en el eje X. Y en el eje Y, menos 3. 1, menos 2, menos 3. Entonces tenemos 4 y menos 3. Ya sabemos que ahí está el centro. Y contiene al origen, ¿verdad? Las coordenadas polares del polo. Entonces, de nuevo, ponemos el centro, la punta del compás aquí en el centro y en el punto que constituye el polo,
en la punta del lápiz. Ya con eso podemos trazar esa circunferencia. Entonces trazamos la circunferencia. Aquí voy a tratar de trazar más o menos un esquema. Bueno, más o menos. Ustedes lo pueden hacer mejor con papel. Ahí más o menos tenemos la circunferencia. Bien, observen que ahí tenemos la circunferencia que pasa por el polo y cuyo centro es en coordenadas rectangulares S. Bien, entonces también podemos determinar la tangente en el polo. Arco tangente de menos A entre B es menos 6, recuerda esto. Entonces me quedaría arco tangente de 4, menos entre menos da más 4 tercios. Entonces le va a quedar θ aproximadamente, tangente inversa de eso, ahí le va a dar un valor, ¿verdad? Bien, ahí vamos a tener, lo ponen en modo radiano, aquí le va a dar un valor, ¿verdad? Ahí verifican qué valor le da, ¿verdad? Parece que da 0.927, ahí verifican. Entonces, si lo quieren ubicar exactamente a la inclinación correcta, lo transforman a grados. Por decir algo, esto, sabemos que estos radianes y radianes equivalen a 180 grados. Entonces ya lo vamos a tener en grados y con un transportador ubican ese ángulo. Eso es lo que va a ubicar, lo que quede bien. Entonces ahí les va a quedar aquí una tangente en el polo. ¿Sí ven? Ahora, lo que quiero llegar es que, ¿cómo se engendra esta circunferencia? Esto es bien importante cuando vean áreas en coordenadas polares. Se engendra cuando, por ejemplo, esta parte, cuando toma 0 y 0.927 radianes, se engendra esta parte, ¿verdad?, de la circunferencia. ¿Estamos? Cuando toma valores entre 0.927 y pi medio radianes, es decir, 1.6, se va a generar esta parte. Y cuando toma valores entre pi medios y pi, van a generar esta. ¿Estamos? Y ahí se generaría la circunferencia completa. Repito, cuando tome valores entre 0 y 0.927 radianes θ, se va a generar esta parte. En otras palabras, los R van a ser positivos. Pero cuando tome valores entre 0.927 y medio, 0.927 y pi medios, en este intervalo se genera este arco. Y cuando toma valores entre pi medios y pi, se engendra esto. Y ahí tendríamos ya la circunferencia completa. Bien, por el tiempo vamos a terminar con esto, ¿verdad? En la próxima.